Le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Romanos. Estamos estudiando acerca de el discípulo y el discipulado y la gran comisión que tiene la iglesia de hacer discípulos. No sé si esto anda. Estamos estudiando sobre la gran comisión. Hemos aprendido ya hace 2 domingos, hemos aprendido sobre el mandato que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia de hacer discípulos a todas las naciones. También hemos visto el domingo pasado que durante toda la vida del discípulo, una o muchas veces es probable que tenga momentos de crisis, en algunos casos por causa del servicio del ministerio, en otros no, pero que se traducen de una u otra manera en momentos de depresión y cómo salir de ellas también. Vamos a estudiar ahora algo con lo que lucha también todo discípulo, que es el pecado. No solamente las personas del mundo, también los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, también luchan con el pecado, con los restos que quedan de pecaminosidad en su cuerpo. Le invito allí en Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El sermón de esta mañana lleva por título Fe, Entrega y Rechazo. Fe, entrega y rechazo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, al abrir tu sagrada palabra, ilumine nuestro entendimiento. Y Señor, aplique esta palabra tuya a nuestro corazón. Te agradecemos porque tú la has preservado del error del ser humano y también de las intenciones de Satanás de destruirla y de adulterarla, aunque, Señor, muchas veces instrumentos humanos lo pretendan. Nosotros te agradecemos en esta mañana por este privilegio de abrir esta tu palabra y de saber que tú estás escuchando esta oración. Y me uno a mis hermanos para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nuestro corazón sea tierra fértil para que la semilla de esta tu palabra, para que tu palabra, Señor, dé fruto y fruto en abundancia, y salgamos de este lugar con convicciones fuertes, con poder de tu Espíritu Santo, con decisiones tomadas, Señor, también que traiga sobre nosotros arrepentimiento, Señor, para tomar decisiones conforme a tu voluntad. Pedimos todo esto en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El capítulo 5 del libro de Romanos dice en el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, Dios ha imputado la justicia de Cristo, el único santo perfecto, el santo de los santos, como hemos cantado hoy, el primero y el último, el alfa y el omega, el santo de los santos. La justicia del único santo de todos ha sido imputada a nuestra vida, y por esa razón somos salvos, por eso, por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Y luego viene un proceso de santificación, dice la palabra del Señor, de ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Él nos ha dado el Espíritu de Cristo, está en nuestro corazón y en nuestra vida, lo hemos recibido, es el Espíritu Santo también, y debemos
debemos ir conformando nuestra vida cada día más a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, todavía quedan restos de pecaminosidad en nuestro corazón, en nuestra vida, y luchamos también con el pecado, luchamos con el mundo, luchamos con el diablo. Si luchamos con nuestra carne, especialmente en el mensaje de hoy, a esto me quiero referir, en la lucha con el pecado de nuestra carne. El Espíritu Santo va a estar ayudándonos. Hemos estudiado, hemos visto esto también, que Él nos ha dado su Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con nosotros para siempre. Y como hemos visto también, el nombre del Espíritu Santo es alguien que ha sido el ayudador, alguien que ha sido puesto al lado nuestro y dentro nuestro para estar ayudándonos. Parte de la misión del Espíritu Santo es santificarnos. Santificarnos. Pero en esta santificación de obra del Espíritu Santo, que va a ser durante toda la vida, nosotros debemos cooperar con el Espíritu Santo. Quisiera que la gran verdad que nos llevemos en esta mañana es que cooperamos con el Espíritu Santo en el proceso de nuestra santificación. ¿Se entiende? Como discípulos de Cristo, cooperamos con el Espíritu Santo. Todo soberano y poderoso, pero nosotros cooperamos con Él en el proceso de nuestra santificación que va a durar toda la vida. Y hay 3 pasos aquí que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, por lo menos 3 que podemos hablar en esta mañana, en la cual tenemos que aprender que es la forma en la que nosotros podemos cooperar con el Espíritu Santo en el proceso de nuestra santificación. La primera de ellas es tener fe. Fe en la obra del Espíritu Santo en nosotros, en este proceso de santificación. Pero nosotros tenemos que creer esto y tenemos que cooperar. No va a ser el Espíritu Santo lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y cuando hablo de tener fe, hablo de tomar decisiones en fe, no en sentimientos. Decisiones. Dice la palabra del Señor, en primer lugar, Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerlo nuevamente porque hay una palabra clave allí, que es la palabra considerarse, y allí es donde viene la fe. Así pues, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo el apóstol le está escribiendo en esta carta a los romanos que una de las luchas que ellos tienen todavía es con el pecado. Pero para poder luchar contra el pecado que, como vamos a ver luego, está presentado no como una falta, sino como un poder. El pecado no es solo una falta a la ley de Dios. El pecado es un poder que ejerce una atracción, que ejerce un gobierno, que ejerce una dirección en muchos casos sobre la vida de la persona que cede ante ese poder. Y en este primer lugar, aquí el apóstol Pablo les enseña a los romanos que para cooperar con el Espíritu Santo y en el proceso de santificación, ellos tienen que considerarse muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice, Señor nuestro. La palabra considerarse aquí tiene que ver con convicciones. Con convicciones. Es cierto que hemos muerto de alguna manera con el Señor Jesucristo en su muerte, pero también en su resurrección hemos resucitado. Y ambas cosas deben formar parte de ambas verdades escriturales bíblicas, deben formar parte de nuestras convicciones.
llamamos convicciones? Aquellas certezas que gobiernan nuestra manera de pensar, que gobiernan nuestra manera de sentir, que gobiernan nuestra manera de actuar. Nadie hace cosas sin tener convicciones firmes, especialmente aquellas cosas que impactan, gobiernan, transforman, moldean nuestras propias vidas. Cualquier persona estudia una carrera en algún momento universitaria o estudia un oficio o se dedica a determinado tipo de negocio porque tiene la convicción profunda de que eso es lo que tiene que hacer. Estas son convicciones. Y por convicción también el apóstol Pablo les dice a los romanos aquí que ellos se consideren respecto al pecado, no solamente a la falta de algunas de las normas o mandamientos de Dios, sino al poder que es el pecado mismo. Ellos deben considerarse muertos. Deben considerarse muertos. Muertos a ese poder que viene sobre ellos. Deben considerar muertos a la posibilidad de transgredir una ley de Dios que conocen ahora, que están comenzando a conocer a través de las cartas. Pero también deben considerarse con la misma convicción vivos para Dios en Cristo Jesús. Deben tener estas convicciones firmes. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Allí el apóstol Pablo escribe esta verdad también a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ustedes saben que el apóstol nunca estuvo crucificado con el Señor Jesucristo. Pero son las convicciones que él tiene, que cuando Cristo murió, él murió también en la cruz. Su vieja vida murió en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero quiero repetirle el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Estas son las convicciones. Ha estado crucificado con Cristo. Tiene convicciones de que ya no es su propia vida, sino la vida de Cristo la que se mueve dentro de él. Y que ahora lo que está viviendo en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice él, por mí. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, mejor es morir y estar con Cristo. Pero en Colosenses capítulo 3, por favor, una manera de llevar adelante estas convicciones en fe y cooperar con el Espíritu Santo en el proceso de santificación es quizás uno de los mejores comentarios de cómo en fe llevar adelante estas convicciones que gobiernen el pensamiento, la acción, los sentimientos. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses, y pues habéis resucitado con Cristo. Ustedes saben bien que ninguno, cuando Cristo resucitó, han pasado 2000 años, ninguno de nosotros estaba allí, pero espiritualmente debemos tener esas convicciones. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico, pero así como Él resucitó, nosotros hemos resucitado espiritualmente por su poder y resucitaremos en la carne cuando Él regrese en la segunda venida. Pero estas son convicciones, son verdades de la palabra de Dios que deben formar parte de nuestras convicciones. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ninguno de nosotros todavía ha muerto, que yo sepa. Hemos resucitado espiritualmente. Podemos mirar las cosas de arriba y entendemos a los que se refiere Pablo. El apóstol dice que que los colosenses han muerto y su vida está escondida con Cristo Jesús, y esta palabra es también para nosotros. Ahora usted dirá, pero yo no estoy muerto, ni tampoco he visto en mí que he resucitado, porque nunca morí. ¿Cómo puedo estar mirando las cosas de arriba? Son convicciones que solo el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón, porque forman parte de la palabra de Dios para sus hijos, para el creyente. Y en su lucha con el pecado, el tener estas convicciones es fundamental para cooperar con el Espíritu Santo. Tenemos que tener esta fe en lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que nosotros debemos, como los romanos, considerarnos muertos al pecado, pues debemos hacerlo. Entender que el pecado no solamente es la infracción de un mandamiento, de una parte de la ley de Dios, sino que también el pecado es un poder espiritual que se ejerce también sobre la vida del cristiano. No por ser cristiano no luchará más con el pecado. Quien dice eso hace a Cristo mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, dice primera carta de Juan, mentimos y la verdad no está en nosotros. Nadie está diciendo que el cristiano esté viviendo en el pecado, pero sí que peca. Y para vencer ese pecado, para cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de santificación, necesitamos tener esta fe, estas convicciones en la palabra del Señor. Que esta fe que gobierne nuestro pensamiento, estas convicciones que gobierne nuestros pensamientos a la hora de pensar en aquellas cosas que sabemos que son pecaminosas, que no nos conviene pensar. Cuando oramos, aunque sea una oración antigua, no es menos quizás de las más profundas. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, de palabra y de obra, se está tratando de, en 3 palabras, describir toda la universalidad de acciones pecaminosas que podemos llegar a cometer con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. Y para esto no hay edad. A veces cuando se piensa en el pecado se piensa siempre en 2 o 3 tópicos simplemente. Uno de ellos es el sexo. Ninguno piensa que el cristiano ande robando, pero quizá sus pensamientos, sus sentimientos, acciones. Pero una de las maneras, sea cual sea la forma de que se esté llegando a luchar con el pecado, porque es recurrente en su mente, en su sentimiento, en su obra, una de esas maneras es tener esta convicción de considerarse directamente muerto al pecado. Considerarse muerto es desarrollar esta convicción. Esto para mí, tal cosa, no va más. ¿Me entiende? Sea el ámbito, el tipo de pecado, la forma en que se manifieste, uno tiene que tener esta convicción y desarrollarla mediante la repetición continua de decisiones.
No crea que porque se hace una sola vez. Muchas personas van a las iglesias y creen que con una imposición de manos y quizás se cayeron y el lunes volvemos otra vez a lo mismo. Hay que desarrollar hábitos. Y los hábitos se desarrollan repitiendo acciones. Pero no podemos repetir acciones de lucha contra el pecado si no tenemos la convicción. Alguien dijo que los miles de jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial que murieron por causa de Hitler, lo hicieron porque tenían las juventudes hitlerianas. ¿Sabe qué tenían? Convicciones. Por eso morían. Por convicciones. Las convicciones, la fe en esas convicciones van a ser las que van a permitir que cada uno luche contra el pecado que esté permanentemente perturbando su vida, sus pensamientos, los sentimientos. No me refiero, las formas de obrar, no me refiero a los hechos quizá puntuales que a veces ocurren. La tentación no es pecado. Aún el Señor Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Me refiero a la caída en el pecado, al ceder ante el pecado. Uno tiene, y le puedo asegurar que cuando toma la decisión, y cuando usted tome la decisión y empiece a desarrollar las acciones, a cosechar los hábitos, va a ser una lucha. Pero el Espíritu Santo va a estar ayudándole. El Espíritu de Dios va a estar con usted. Pero Él no va a desarrollar las convicciones que nosotros tenemos que desarrollar. Él no va a desarrollar en nosotros ni a tomar las decisiones de fe que nosotros tenemos que tomar. Pero debemos hacerlo. Una de las maneras nos enseña la Escritura de cooperar con el Espíritu Santo en el proceso de nuestra santificación es teniendo esta fe en las convicciones, fe en la palabra de Dios y llevándolas adelante de tal modo que transformen nuestra mente al punto que usted ya no pensará más igual que antes, se lo puedo asegurar. Desarrollar acciones que cambien nuestras convicciones, que cambien nuestra forma de actuar, de reaccionar. Desde nuestra forma de contestar. Mire lo que le digo. Nuestra forma de contestar. Quizá no utilizando palabras, las malas palabras, las palabras corrompidas, que la Biblia dice que son palabras podridas. Eso dice el griego, el idioma griego, que entristecen, constritan al Espíritu Santo. Pero nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar va a ser transformado cuando desarrollemos fe y llevemos adelante estas convicciones para cooperar con el Espíritu Santo. ¿Por qué hablo del pensamiento también? En cierta ocasión un pastor tuvo que dar un taller en una iglesia sobre sexología, sobre lo que la Escritura, la palabra del Señor decía, y allí hubo entre las personas que asistieron al taller, que eran muchas, había un señor como de 80 y tantos años. Como tenemos tantas ideas, y a veces equivocadas y a veces no, pero con respecto a este tema y la vejez, claro que el hombre de 80 y tantos años estuviera allí en un taller sobre sexo, causaba en mucha parte, en mucho de la juventud que había y en muchos
inclusive matrimonios que estaban presentes allí, causaba risa, una risa irónica. ¿Para qué está este hombre aquí? Ya no debería luchar más con el pecado, con ese pecado. Claro. Así piensan todos, y así pensaron muchos. Se piensa que esto es para el adolescente, para el joven, para la persona común, de edad mediana, pero para sorpresa de todos, cuando terminó el taller, este hombre pidió la palabra y sin vergüenza dijo: entiendo que todos son aquí hermanos, de modo que en primer lugar voy a pedir oración por él, por mí, dijo. Pero quiero decir que yo lucho a la edad que tengo con el pecado de la lujuria. Mi mente es un continuo campo de batalla de lujuria. 80 y tantos años. Amo al Señor. Vengo a la iglesia todos los domingos, pero mi mente, no mi cuerpo, mi mente es un campo de batalla con la lujuria. De modo que nunca pensemos que alguien, por más que sea cristiano, nunca va a estar luchando con aspectos de distintas clases de pecados. Porque cualquiera sea la edad que se tenga, va a haber muchos campos, clases, tipos de pecado con lo cual el cristiano va a tener que enfrentarse. Y una manera de hacerlo es ejercitando una mayor fe en esto que dice la palabra. Considérese, tenga la convicción de que usted se ha muerto para eso. Se ha muerto para eso. Y hasta esto se pueden comprobar, porque cuando la persona se ha convertido y ha desarrollado esta convicción, esta fe, mire, ni siquiera en sueños. Si hay un sueño de ese tipo, hasta uno se siente mal. Esto está escrito, estudiado, testificado por personas. Por lo tanto, una manera en que debemos cooperar con el Espíritu Santo, debemos desarrollar estas convicciones, esta fe en lo que la palabra del Señor dice. En segundo lugar, la palabra del Señor nos enseña que para cooperar con el Espíritu Santo debemos, en nuestro proceso de santificación, debemos tener también una actitud de rechazo personal. No solo tenemos que tener las convicciones, también tenemos que tomar decisiones firmes de rechazo. Allí en versículo 12, por favor: no reine, dice la palabra del Señor, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Leemos nuevamente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo le está diciendo al apóstol a los romanos que el pecado no solamente es una infracción, como hemos dicho, a la ley de Dios, sino también es un poder espiritual que se ejerce sobre el cristiano, que va a intentar torcer sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos, y que tiene tal poder que puede llegar a reinar sobre la vida del cristiano. Y no puede ser esto. No puede ser. Porque el cristiano ha nacido de nuevo. Tiene el Espíritu Santo en su vida. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Por tanto, el pecado no se podrá afectar la vida. El cristiano podrá caer en el cometer algún pecado, pero no puede vivir en el pecado. Pero lo que primero que el cristiano tiene que hacer, dice el apóstol Pablo aquí en toda la carta a los romanos, para cooperar con el Espíritu Santo, es tomar conciencia de que el pecado tiene poder todavía. ¿Me entienden? No piense cristiano alguno que porque ha nacido de nuevo, porque ya es cristiano y tiene el Espíritu Santo en su vida, ya no tiene ninguna lucha con el pecado. El que diga tal se engaña a sí mismo y miente. La palabra del Señor enseña que hay una lucha con el pecado que intentará reinar sobre nosotros. Romanos capítulo 7, versículo siguiente, Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Palabra del apóstol Pablo. Mas yo soy carnal. Y este es un hombre que hace milagros, resucita muertos, planta iglesias, sana enfermos, ha ido hasta el tercer cielo, ha recibido revelaciones tan terribles que no puede revelar. Pero estas son las palabras y la lucha de Pablo. Sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. No quiere decir que sea un mundano cualquiera que está viviendo en el más flagrante pecado. Está diciendo que todavía está en la carne. Vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto no es para decir yo no fui, ¿eh? Y yo sé que en mí, aquí viene la tremenda verdad, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Esto es el propósito y el corazón del cristiano, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando un cristiano está en esta circunstancia, tanto de pensamiento, de acciones, de sentimientos, que lo que quiere hacer finalmente no lo hace, que lo que quiere pensar finalmente no lo piensa, que lo que quiere sentir finalmente no lo siente, es porque el pecado está reinando en su vida. Y esto es lo que no puede ser. Y así como dijimos antes que había que tener convicción, acá hay que tener rechazo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si lo que piensa usted sabe que está mal, si lo que hace sabe que está mal, si lo que siente sabe que está mal, pues tome la decisión de decir hasta acá llegué, esto lo rechazo. No. Aún cuestiones del pasado. De todo tipo, amistades, pensamientos, cosas, objetos, un montón de cosas que realmente muchas veces son instrumentos de este poder del pecado para traer dominio sobre nuestra vida. Uno dice, no. Quizá tenga que terminar con amistades. Quizá tenga que tomar decisiones de construir cosas nuevas. Familia. Pero uno tiene que tener una actitud de rechazo. Y esto tiene un costo. Y debemos estar dispuestos a pagar ese costo. Decir no, sé que cuesta. Pero eso traerá santificación a nuestra vida. Decir no, esto traerá santificación a nuestra vida. También el apóstol Pablo dice que no solamente no debemos permitir que el pecado reine en nuestra vida, sino que a la inversa, nosotros tampoco debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Para poder rechazar al pecado,
para poder ser personas que cooperan con el Espíritu Santo en nuestra santificación, tenemos que realizar estas dos cosas. Rechazar el reinado que el pecado pretende sobre nuestra propia vida, y a la vez también tenemos que no presentar nuestros miembros al pecado. A ver, nuestros miembros, nuestros ojos, no los miembros de la iglesia, ¿eh? Nuestros propios miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, nuestro vocabulario. Si aquello que está delante nuestro es pecaminoso, pues no prestemos el oído. Si lo que está escuchando sabe que es pecado, sea por la forma, sea por lo que describe, etc., no le preste el oído. Si lo que estoy viendo es totalmente pecaminoso, y podemos empezar con la televisión, seguir con internet, etc., pues no presentemos nuestros miembros. Mire qué sabio que es Dios. Nosotros no podemos impedir que las cosas se presenten, pero sí podemos impedir que nuestros miembros ofrecérselos a ellos. Usted no puede impedir determinada programación en televisión, pero sí puede cambiar de canal. ¿Se llama canal todavía? No sé. Después me dicen que estoy viejo. Uno no puede impedir muchas veces determinadas cosas que aparecen al costado. Hasta me da vergüenza, espero poder tener en algún momento la página de la iglesia, porque ni siquiera el Facebook quiero tener, porque a veces aparecen cosas allí que no corresponden, pero son publicidad. Pero no debemos ofrecer nuestros miembros, es decir, la vista a eso. A veces vendrá el pecado en poder como propuesta. Ven y hagamos tal cosa. Póngale al lado lo que usted quiera. Ven y hagamos tal cosa. No le presente sus miembros, sus pies, si usted quiere, para ir a entrar. O sus manos para ir y hacerlo. Nuestros miembros no deben ser presentados como instrumentos de iniquidad si queremos cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de santificación. Y en último lugar, no solamente la fe, el rechazo que requiere no presentar los cuerpos, los miembros como instrumento de iniquidad. Fíjese la palabra tan terrible que se utiliza. En realidad la palabra instrumento se traduce, pero allí la palabra es armas en el griego original, es decir, un elemento letal. Armas de iniquidad. Si realmente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros, somos hijos de Dios, tenemos una vida absolutamente nueva, pues entonces la lucha que vamos a desarrollar contra el pecado, con la ayuda del Espíritu Santo, cooperando con Él, tenemos que tener fe, convicciones en lo que la palabra dice y considerarnos muertos a el pecado en tal o cual forma. Debemos tener esta actitud de rechazo frente a las múltiples manifestaciones del pecado, pero también en último lugar tenemos que tener una actitud de entrega, una entrega personal, una entrega personal. Uno puede desarrollar la actitud mental apropiada, tomar la decisión personal correcta, decir yo voy a rechazar esto cuando llegue el momento, pero si uno no se ha entregado personalmente, la totalidad de nuestro ser, si uno no se entrega en forma personal, va a ser un poco difícil. Dice la palabra del Señor aquí en el último punto que quiero tocar,
versículo 13 y 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esta es la palabra final. Cuando uno desarrolla estas actitudes en cooperación con el Espíritu Santo, el pecado no va a tener ningún señorío sobre nosotros. No lo tendrá. Es palabra de Dios. Porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta gracia de Dios, Dios nos ha puesto su justicia. Y un fruto de justicia en nuestra vida es esta actitud de santificación. Este proceso de santificación. Esta santificación de nuestra vida. Esta obra de santificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero nosotros, para lograr eso, el apóstol Pablo escribe a los romanos en primer lugar. Deben presentarse ellos mismos. Otra vez este lenguaje, este vocabulario militar. Uno debe presentarse a Dios como un arma de justicia. Uno. La propia vida debe mostrar el fruto de la justicia de Cristo en nosotros en actitudes santas. Pero para eso uno en lo personal, uno personalmente debe presentarse delante del Señor. Presentados vosotros mismos, ¿a quién? A Dios. Otra vez esta convicción, como vivo entre los muertos. Si entre lo que me rodea, y me permite la expresión, estamos llenos de muertos espirituales, pues actuemos como realmente vivos. Y un vivo, no un piola. Un vivo en Cristo. Lo que hace se nota. Yo sé que algunos dirán, pero pastor, me es difícil en la universidad, es difícil en el trabajo, es difícil en el mundo. Jesús nunca dijo que sería fácil, pero sí que es posible. Sí que lo podemos hacer. Y estas son actitudes para valientes. Sea hombre, mujer o adolescente o persona mayor. Son actitudes que deben tomar personas con convicciones firmes. De fe, de rechazo y también de entrega personal. Hay personas que tienen que tomar decisiones tremendas en su vida para decir, me he entregado personalmente a Cristo. Y no lo cometeré más ningún pecado como este. Personas que quizás no lleguen a tener esa necesidad, sí de entrega, pero no tan costosa. Porque hay distintos grados, distintas edades. Pero en todos y cada uno la actitud debe ser la misma. La actitud de entrega personal. Alguien me regaló hace muchos años un libro sobre el autobiográfico. Si todavía vive, es un placer escucharla. Anótelo, por favor, si tiene lápiz y papel allí. Se llama Doreen Irving, con doble N. Doreen Irving, reina de las brujas en Inglaterra. Está en YouTube, pueden consultarla. No contaré toda su conversión porque es larga. Fue ministrada en liberación espiritual durante meses, con un poder
tan terrible que podía matar una persona sin utilizar armas. Tenía el poder de hacerse invisible. En su biografía ella resalta la actitud de un pastor particularmente que la fue a buscar y otros que la atendieron. Una mujer que era adicta a las drogas, al comercio en las calles, a la adoración de Satanás, hasta que nació de nuevo por el poder y la gracia, el amor y la compasión de Dios. Y ella cuenta allí, por eso cito el lugar en donde está y puede ser consultada. Ella cita que después de su conversión, cuando recorría las calles, venían las personas o para hacer un trabajo espiritual de brujería, o para algún otro tipo de comercio carnal, o para que consumiera drogas, y la actitud de ella era, habiéndose presentado a Dios personalmente, la actitud de rechazo. Ella cuenta en su biografía que la mejor manera que tenía era pararse en una esquina, levantar sus manos a Dios y decir: oh Señor Jesucristo, tú me salvaste. Otros dirían: me da vergüenza que me escuchen. Avergonzaba con su actitud de rechazo al pecado en el que antes estuvo, pero ahora vivía santamente. Repartiendo volantes, tratados evangelísticos en las calles, inclusive las mismas personas con las que antes había tenido algún tipo de relación. Rechazo, convicción, fe. Esas son las actitudes que debemos tener. Así cooperaremos con el Espíritu Santo como discípulos de Cristo en nuestra santificación. Y así estas palabras que el Espíritu Santo inspiró a Pablo: el pecado no se enseñoreará más sobre ustedes. Será una realidad en su vida. Hágalo. Tenga esta convicción que Pablo pidió a los romanos y también a nosotros. Tenga este rechazo. De estas formas, preséntese delante de Dios: no haré más esto, no lo haré. Sea lo que sea, usted sabe. No lo haré. En el nombre de Cristo no lo haré. Si tiene que romper algo, rómpalo. Si tiene que tirar algo fuera de casa, tírelo. Dios va a bendecirla. Y serán muchas las batallas contra el pecado que usted ganará. Esta es la victoria, no solo la que cantamos. Esta es la victoria que usted tendrá cada día en el poder del Espíritu Santo como discípulo de Cristo. Amén. Amén. Aleluya.